Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando: Yo he menester de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Con firme, aunque suave autoridad, Jesús contestó: Deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Libro El deseado de todas las gentes. Capítulo El bautismo. Página 85. Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy: el bautismo por inmersión. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más a TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Siéntanse y sean todos bienvenidos a este canal, donde la gracia de Dios abundará hoy para todos nosotros. Reciban de parte de Dios las más exquisitas bendiciones para ti y también para tu familia. Gracias, una vez más, gracias por estar allí acompañándonos. Gracias por estar pendiente, gracias por darle me gusta, gracias por compartir, gracias por escucharnos. Que la bendición sean cada vez mayores para ti y también para tu familia de parte de Cristo Jesús. No podemos comenzar sin antes darle gracias también al productor, al creador y editor de este podcast, como lo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El tema de hoy es el bautismo por inmersión. Pero antes de continuar, te invito allí donde estás que por favor inclines tu rostro para poder tener entonces una palabra de oración. Oremos. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor por un día, por un momento, por un atardecer, por un anochecer y por un día más que nos has dado en esta tierra. Señor, queremos hacerlo bien delante de ti. Deseamos que tú nos des el permiso, tu autorización para poder abrir tus sagradas palabras y allí poder entender cuál es el verdadero bautismo, cuál es el verdadero cambio. ¿Qué fue entonces lo que tú hiciste para seguirte con ese ejemplo que tú nos has dado, como fue el bautismo? Señor, prepara nuestros corazones, prepara también nuestra mente. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como lo escuchamos en la introducción, entonces Cristo Jesús fue a donde Juan no quiso, estaba como temeroso porque él decía, bueno, si tú eres el que quita, el cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús entonces le dice, tranquilo, deja eso así, vamos a hacerlo como conviene. Entonces así procedió. Juan el Bautista bautizó a Cristo Jesús y Cristo Jesús no lo hizo porque él era pecador, se hizo porque se identificó con el pecador
para que nosotros, así como lo hizo, que no tenía ninguna necesidad porque pecados no tenía, Él lo hizo para que nosotros imitáramos, emuláramos y siguiéramos ese acto en procura de tener la salvación. El tema de hoy, entonces, vamos a tener algunos tópicos, algunos puntos, como cuál es el verdadero bautismo, porque hay muchos bautismos. Hoy vamos a ver cuál es el original bíblicamente, claro está. También vamos a hablar acerca de los maravillosos resultados que tiene la acción de pedir y ser bautizado. Y vamos a estar explicando también en qué consiste el bautismo, qué analogía hay, qué comparación podemos sacar para que nosotros tengamos la certeza de cuál entonces son los bautismos dados, autorizados por Dios mediante un escrito está, y lo que hace la iglesia de la tradición, si es bíblico o no. Sin más preámbulos, vamos entonces a buscar el Evangelio de según San Mateo, capítulo número 28, y de allí vamos a leer desde el 18 hasta el versículo 20. Y allí vamos a descifrar, vamos a entender y vamos a resolver quién fue el que autorizó entonces el bautismo. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando un pecador acepta los que nos enseñan acerca de las cosas que debemos de guardar, como son los mandamientos, los 10. Allí nosotros vamos entendiendo y aceptando el Evangelio. Y esto nos implica tener acciones mentales. No es que nos vamos a bautizar solamente de cuerpo, sino también mentalmente, porque el Evangelio transforma tanto por dentro como también por fuera. Transforma lo que es nuestra conciencia o nuestra perspectiva de cómo ver las situaciones, como también nuestra vida y nuestras acciones. Porque nada debe omitirse, porque al hombre absolutamente nada le corresponde afirmar que algunas de las señales de Cristo son ahora obsoletas y pasadas de moda o antiguas. No podemos llegar con esos criterios, con esos pretextos para poder entonces ser bautizados. Las tradiciones humanas y las exigencias de los hombres no tienen valor ante Dios. Cualquier enseñanza que no tenga la autoridad de Cristo no tiene lugar en la iglesia cristiana. Desde la fundación del mundo, Cristo se ha ocupado en la salvación tuya y en la mía. Entonces, ¿cómo entendemos la situación? De la siguiente manera: cuando uno acepta la verdad del Evangelio, uno es transformado tanto mental como físicamente. Lo que nosotros entendemos como valores y como principios no deben ser para absolutamente nada negociables. No son negociables, no son cuestionables, no son de esa manera que nosotros podemos tener un pretexto para no cumplirlos. Uno cambia tanto mental como físicamente. Por eso decimos, porque nada debe omitirse y al hombre no le corresponde afirmar que algunas de las enseñanzas de Cristo son ahora obsoletas, anticuadas o pasadas de moda. No podemos llegar y plantarnos de que entonces el bautismo no va a ser necesario porque yo me porto bien, por ejemplo. No necesito el bautismo porque yo no le hago nada mal a nadie. Esos principios no son valederos para Dios, ni para mucho menos Cristo Jesús. Las tradiciones humanas y las exigencias de los hombres no tienen valor ante Dios. Cualquier enseñanza que no tenga la autoridad de Cristo no tiene lugar en la iglesia cristiana.
Nada que esté bíblicamente comprobado, escrito, nosotros podemos llegar entonces a pensar de que con nuestros criterios vamos a llegar a ser aún mayor que la palabra escrita y que no es necesario cumplirlo porque ¿para qué más da si yo comportarme bien, con no hacerle daño a nadie, con no tener ningún vicio, entonces yo puedo ganar el reino de los cielos? Eso no cabe dentro de una persona que esté aceptando el evangelio por decisión y voluntariamente para ser ahora no solamente salvado, sino también perdonado de sus pecados. Cristo Jesús se ha ocupado de la salvación de los suyos desde el principio hasta el fin. Por eso dice entonces que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La segunda interrogante que vamos a plantear la encontramos en Mateo, en el Evangelio de según San Mateo, capítulo número 3, desde el versículo 13 al 16. Y allí vamos a responder la siguiente inquietud: ¿cuál es la forma bíblica de bautizar? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y cuando Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja por ahora, porque así nos conviene toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Entonces aquí el verdadero bautismo, la correcta forma es por inmersión, no es por aspersión. La iglesia católica, apostólica y romana te colocan entonces, siendo de muy niño, una agüita en la cabeza. Pregunto yo la siguiente cuestión: ¿será que cuando somos niños a esa edad que nos llevan, nosotros estamos conscientes de los pecados que hemos hecho? No. La respuesta es un rotundo no. ¿Es entonces autorizado o bíblico? No. ¿Es una tradición de la Iglesia Católica? Sí. Cristo Jesús fue por sus propios pies. Cristo Jesús fue por su propia voluntad, aún y sin tener ningún pecado, porque estaba consciente que de lo que él hiciese iba a ser ejemplo para nosotros. Ya de grande, cuando llevan a los niños a ser bautizados en la Iglesia Católica, entonces los llevan, es por aspersión, le colocan un poquito de agua allí, solamente le mojan la cabeza, es por inmersión. Y después de que nosotros tengamos la conciencia de saber distinguir entre las cosas buenas y entre las cosas malas, a partir de ese momento de tener conciencia es que nosotros podemos pedir el bautismo. Antes, si tú fuiste bautizado y estás contando de que bíblicamente eso va a emular lo que Cristo hizo, déjame decirte que estás equivocado y que tu bautismo no cuenta para absolutamente nada. Es por inmersión. Nos los acaba de decir entonces el Evangelio de según San Mateo capítulo 3, de 16 al 20. Es por inmersión, que te coloquen y te sumerjan y que te vuelvan a sacar. No que de niño te lleven. Eso no tiene ninguna valía, ni ninguna autorización, ni ninguna afirmación bíblica de que ese bautismo entonces es legal. Ante para la Iglesia Católica, pero ante Dios no. Lee tu Biblia y te darás cuenta entonces de este versículo. Ahora bien, sigamos adelante. Ya sabemos cuáles son las dos características de cuál es el verdadero bautismo. ¿Quién lo ordena? Y cómo se ejecuta. Entonces vamos a ver cuáles son los maravillosos resultados de cuando uno accede, cuando uno procede a ser bautizado. Entonces vamos a continuar con otra característica del verdadero bautismo. Es indispensable ser bautizado para salvarse. Vamos a buscarlo en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere y no fuere bautizado, será condenado. Amén. Sí, es un requisito indispensable. Tienes que ser bautizado.
Indudablemente, si quieres optar por ir al reino de los cielos, debes tener el bautismo. No te puedes ir a la terminal de pasajeros, a la terminal aérea o al puerto a quererte embarcar en un vuelo, en un recorrido para entonces llegar a otro destino, y cuando venga entonces el chequeador pidiendo el boleto para constatar de que tú estás en el listín, tú no aparezcas. Pero tú te quieres ir al cielo. Te quieres ir al cielo con el pseudobautismo. Te quieres ir para el cielo ayudando a Cristo Jesús. Te quieres ir al cielo pero llevando tus pecados. Te quieres ir al cielo flexibilizando entonces los mandamientos. No. De esa manera no. Déjame decirte que de esa manera no vas a ver el reino de los cielos. Hay que ser, como dice Mateo 16:16. Ahora los maravillosos resultados de lo que uno experimenta al ser bautizado. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo número 2, versículo número 38. Y dice de la siguiente manera, las preguntas que podemos formular: ¿qué dos maravillosas bendiciones se reciben al ser bautizado? Dice así el pasaje bíblico: Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, la primera característica, y recibiendo el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando una de las dos características se manifiestan en nosotros, es porque al recibir el bautismo por inmersión, recibimos perdón de pecados. Y cuando vemos la otra característica, es que tenemos entonces esa porción del Espíritu Santo. Entonces ya andamos en novedad de vida. Se nos ha entregado un cuaderno, un libro nuevo para poder escribir en esas páginas limpias, escribir la historia de nuestra vida, de nuestra novedad, de nuestro nuevo comienzo ante Cristo Jesús. Si tus pecados fueron muy oscuros, muy rojos, cuando eres bautizado, perdonado eres. Al ser antes Saulo y luego al ser Pablo, este hombre se le borraron todos sus pecados. Y más, dijo que con Cristo él estaba juntamente crucificado. No vivo yo más, sino que vive él en mí. Imagínate entonces qué identificación tuvo este hombre, este apóstol. Tuvo entonces esa identificación con el bautismo, con Cristo, con Dios, que llegó a decir semejantes palabras. El hombre estaba nuevo. Y así somos nosotros, en novedad de Cristo Jesús. Otra de las maravillosas promesas, y vemos los resultados con el bautismo, lo encontramos ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo número 2. Vamos a leer desde el 41 al 42, y luego el versículo número 47. Podemos decir a qué institución divina se une el bautizado. Hechos, capítulo número 2, vamos a leer el 41, el 42 y luego el 47. El 41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día como 3,000 personas. El 42. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. El 47. Alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. ¿A qué institución entonces pertenecemos nosotros? A la iglesia, al cuerpo de Dios. No solamente pertenece a una estructura física, sino a una estructura espiritual, a una institución llamada entonces Cristo Jesús. Porque nosotros, al ser bautizados y recibimos esa palabra, debemos perseverar en la doctrina que también les fueron enseñados a los apóstoles. Por tanto, ir y predicar el evangelio. Cuando uno recibe el evangelio, está recibiendo doctrina, está recibiendo palabra nueva, está recibiendo buenas nuevas de salvación. Y entonces Cristo Jesús con gozo unía a los que iban a ser salvos. Mi pregunta es la siguiente: ¿deseas tú ser salvo? ¿O deseas entonces llegar con tu flexibilización de
de mandamientos, o todavía pensando que como no te metes con nadie, como eres una persona noble, como eres una persona que tus familiares te reconocen junto con tus vecinos, que eres una persona de intachable conducta. Continuará.